Muy buenas, ¿qué tal? Sexto día y en esta ocasión aquí sí con Málaga, en esta ocasión con Aarón. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Bien, tío. Bien, gracias por invitarme. Nada, encantado. Vamos a empezar, yo te conozco algo, pero quiero que te presentes tú. ¿Quién es Aarón? ¿Quién eres? Siempre la pregunta difícil. Y además empezamos con la difícil. A ver, me llamo Aarón, tengo 29 años, ahora mismo trabajo como pastor, pero ¿quién soy? Bueno, a ver, creo que soy muchas cosas, y lo importante es que creo que aún sigo en camino de encontrar quién dice Dios que soy, porque eso creo que va a tomar toda la vida entenderlo. Pero pues ahora mismo estoy casado, tengo pasión por el arte, tengo pasión por la enseñanza, me encanta la teología, soy un poco introvertido, sí, y voy así como descubriendo cosillas. No sé si respondo con eso a tu pregunta. Perfectamente. ¿Te gusta el arte? Cuéntame un poco. Sí, tío. Oye, he visto algunas cosas que tú has hecho, la verdad es que la calidad está muy guay. Cuéntame cómo surgió esa pasión en ti por el arte. A ver, el arte es algo que me ha gustado desde niño. Yo era el típico que en la libreta de los deberes yo la rellenaba antes de atrás hacia adelante, dibujando, me ponía a dibujar. O sea, lo típico de no te pongas a dibujar en la libreta, lo hacía en la parte de atrás. Vale. Y le iba rellenando de atrás para adelante con dibujos. Y siempre ha sido algo que me ha gustado mucho. Me gusta la capacidad que el arte te da de hacer sentir a las personas ideas, emociones. Es súper poderoso. Y sobre todo me gusta la teología, entonces intento unir el arte y la teología y hacer ahí una combi rara que salga también un poco del molde, porque algo que no me gusta mucho del arte cristiano, por llamarlo de alguna manera, es que lo encasillamos mucho en ciertas ideas. Parece que el arte cristiano tiene que ser solo ciertas figuras, ciertos símbolos, y si no ya no es ni cristiano, y bueno, esas cosas, ¿no? Lo típico. Entonces intento yo salir un poco de esa vergente. Me gusta incomodar a la gente a través de las imágenes. ¿Y cómo lo haces? Porque claro, si es verdad que encasillamos el arte cristiano en esto, ¿cómo haces tú para salir? ¿Qué es lo que te caracteriza a ti para salir? Porque has dicho, me gusta como retar a la gente, ¿no? ¿Cómo lo haces? Bueno, en concreto yo lo hago a través de imágenes que para la iglesia a lo mejor son un poco agresivas. En el sentido de que, por ejemplo, hay el arte oscuro, el arte más dramático, como el arte, bueno, te voy a decir un par de artistas, como Doreo, como Rembrandt, que ya la gente los busque, son artistas que interpretaban mucho figuras tristes, a veces la muerte, jugando mucho con la oscuridad, con la luz, unas cosas muy dramáticas, que a veces los evangélicos vemos eso y pensamos como que, hay una calavera, eso es del diablo. Y no, Dios creó la calavera. Y sí, es verdad que a lo mejor una calavera puede simbolizar la muerte, es verdad. Pero como cristianos, nosotros pensamos que la muerte no es el final, ¿no? Entonces algo que el cristianismo es experto en hacer es cambiar el significado de las cosas. La cruz es un símbolo de muerte, pero para nosotros hemos cambiado ese símbolo y ahora es un símbolo de esperanza, de vida. Pues ahora una calavera, que para nosotros es un símbolo de muerte, porque no lo reinterpretamos a esto es solo un paso para la vida eterna. Entonces, a través de intentar jugar un poco con esta cosa de que los cristianos esto sí, esto no, llevarlo un poco al límite, evidentemente no se trata de faltar al respeto, pero sí de llevar al límite para que la gente piense y reflexione que como cristianos tenemos la capacidad de adueñarnos de las cosas. O sea, Dios nos ha dado todo, Dios ha creado todo, nosotros es cosa de nosotros que lo tomemos y que lo hagamos nuestro y que utilicemos eso para compartir el mensaje de Jesús. Sí, tristemente la sociedad se ha adueñado de muchos símbolos que durante toda la historia representaba al cristianismo, ¿no? Y ahora lo vemos como algo que no es de la iglesia, cuando durante mucho tiempo, y justamente el arte es eso, ¿no? Es como renombrar a las cosas y decir, no, espera, quiero que lo veas de una forma diferente. Qué guay. Pues si me pasas alguna de las cositas que has hecho... Regalo para ti. No me digas. Sí. Pero bueno, te iba a decir, lo pongo aquí, pero no, lo voy a poner, lo voy a enseñar de una. ¡Qué grande! Ahora he comenzado un proyecto que se llama The Monk School. Y
y es arte para Ah, meditar. Puedes abrirlo, una o ahora o calavera. cuando quieras. No, lo voy a abrir. Voy a poner la luz, que no sé Eh, si ayudará o estropeará más, pero... Y es arte para meditar Wow, 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 y wow. le estamos metiendo mucho curro. Ostras, qué guapo, tío. Sí, sí, sí. He Este hecho es un un separador un con separador. mira, con el logo. Ok, ok. Eh, Ostras, qué currado. Pero me voy a poner como... Sí, ¿no? Que hacen así. Ay, que lo tiro. y cada obra de arte que he hecho... Ajá. que por cierto, ayer vi tu entrevista con Pablín Ah, sí, la subiré. y vi que él te hablaba de Imago Dei. Por ejemplo, esta obra de arte habla de Guau, Imago Dei qué y guapo. por la parte de atrás tiene una explicación bíblica, ¿Qué teológica significa? y una oración para que puedas meditar en el concepto de Imago Dei. Qué guay. Cuéntanos, ¿qué es el Imago Dei? Bueno, el Imago Dei es una frase Es en que latín. perdón, es que tiene un montón de detalles. Esto lo leeré Sí, sí, más porfa. tranquilo. Luego lo Pero qué lees. guay, tío. Muchas gracias, de verdad. Muchas Nada, gracias, qué gracias a ilusión. ti. Imago Dei es una frase en latín que significa imagen de Dios, que es algo que entendemos que somos, ya que en Génesis dice que hemos sido creados a imagen y semejanza. Bueno, Dios dice, hagámoslo a imagen y semejanza. Entonces nosotros somos imagen de Dios. Ahora, las implicaciones de eso son muy grandes y por eso es una frase en latín que en teología se usa mucho, Imago Dei, porque habla de que nuestro valor es infinito, en el sentido de que si tú y yo no somos Dios, somos un reflejo de quién es Dios, un reflejo del ser más grande, más poderoso del universo, que nos hizo a su imagen para reflejarlo. Entonces, para mí este concepto ha sido muy importante porque yo soy una persona muy exigente, en el peor sentido posible. Contigo mismo. Sí, yo soy muy duro y a veces me falta amor propio. También cuando uno es muy exigente, se vuelve exigente con los demás. Y eso es injusto también. Entonces, para mí, Imago Dei me hace recordar que mi valor es infinito. Porque Dios me lo da, no porque yo me lo crea. Wow. Entonces, cuando yo me empiezo a maltratar en el sentido de, no, es que lo has hecho mal, es que eres un tonto o lo que sea, ¿no? Que a veces somos muy duros, de repente es como parar y decir, tío, te estás metiendo con la imagen de Dios. Y Dios es quien te da valor, tú no eres nadie para quitarle ese valor. Entonces eso ha ayudado mucho a este proceso de ser más amoroso y más misericordioso conmigo, pero también con los demás, porque a veces somos muy duros con la gente y hay gente que te desespera, ¿no? Hay gente que me desespera, que, Y con razón, y con además con razón. y que te llevan al límite y de repente estás como pensando, es que este tío es un tonto, este tío no sé qué, y de repente este hombre, su valor es infinito. Wow, Este está hecha la hombre es imagen de Dios. reflejo de Dios. Y eso es mortal. Hablo mucho últimamente de esto porque la verdad es que ha cambiado mi vida y espero que la siga cambiando. Qué guay. Y lo has querido dejar impreso, ¿no? En esa nueva marca que has sacado, una marca de ropa, de diseño, es arte. de Es arte. arte para meditar y la idea es hacer... A ver, es un ejercicio creativo lo que he hecho. Ok. En el sentido de que no pretende ser una marca ni de ropa ni de nada, sino pretende ser un lugar donde yo pueda expresarme y sobre todo me he dado cuenta que la gente tiene necesidad de estas cosas. El logotipo es una calavera, Sí. porque parte de de jugar con las cosas me llevó un día a estudiar que los monjes en el pasado tenían un pequeño cráneo en sus escritorios. Entonces tenían dos símbolos. Tenían una vela que reflejaba que la vida tiene la vida pasa, y luego tenían una calavera. Y la calavera era un símbolo de que todos vamos a morir. Memento mori, ¿no? Recuerda que morirás. Pero que la muerte no es el fin, la muerte solo es un paso. Entonces, viendo esto fue para mí como que se me iluminaron los ojos y dije, eso lo hacían cristianos en el pasado y ahora parece que los cristianos le tenemos miedo a este símbolo. Lo rechazamos. Entonces, ¿por qué no volver a retomarlo y empezar a hablar de cosas que son importantes? Entonces, comencé esta marca de Monk School, el cráneo de monje, y una de las primeras obras que hice fue una calavera grande y tal. Y tío,
un montón de gente le gusta, estoy vendiendo las obras, un montón de gente la ha comprado. Qué guay. Y para mí es guay porque, primero, es la calavera y pone fin, ¿no? Haciendo como una pregunta, con interrogación de, Ajá. ¿acaso este es el En final? fin. Y creo que esto está llevando a mucha gente a reflexiones que para mí son importantes, que para ellos son importantes. Y aparte, todo esto también me está permitiendo hablar de Dios con mucha gente. A mis amigos les regalo las obras, gente no cristiana, y eso da conversaciones. Y ¿por qué fin? Ah, bueno, porque yo creo en esto. ¿Y tú qué piensas? Entonces está abriéndome puertas simplemente para, primero, expresar los dones que Dios me ha dado, y segundo, para poder alcanzar tanto a cristianos con ideas y a gente no cristiana para poder hablar del evangelio. Sí, tristemente vivimos en una sociedad que vive como si la muerte nunca nos fuera a llegar. Total. O sea, vivimos como de espalda a la muerte y es una realidad que la tenemos todos, ¿no? Entonces el memento mori, ¿no? Recuerda que morirá, vive sabiendo que vivimos para una eternidad, ¿no? No te olvides de eso. Tío, pues qué guay el proyecto Gracias. ¿Estás trabajando ahora con alguna colaboración? ¿Estás abierta a colaboraciones por si este vídeo llega a alguien y Sí, quiere yo contactarte? con cualquier artista estoy dispuesto a colaborar. Qué guay. Y nada, gracias a Dios es una cosa que ahora mismo puedo permitirme hacer, que me gusta, que me está llenando mucho. Y sí, quien quiera que me escriba, lo podéis buscar en Instagram de Monk School y ahí estoy, para lo que haga falta. Muy bien, perfecto. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue ese proceso? Sigo conociéndolo, ¿no? Sigo conociéndolo. No, pero sí que es verdad que yo me he criado en una familia pastoral y de misioneros. Mis padres son mexicanos y ellos comenzaron a trabajar como misioneros desde antes de que yo naciera. Vale. Entonces, cuando yo nazco, ya estoy parte de esta dinámica de estar viajando, de estar visitando muchos sitios. Cuando yo tenía 6 años nos mudamos a España y mis padres comenzaron como pastores de una iglesia. Entonces me he criado toda la vida en el mundillo. ¿Qué parte de España, perdón? En un pueblo de Granada. En Granada. En un pueblecito de Granada. Entonces, para mí a veces es difícil pensar en qué momento conocí a Dios, porque Dios era parte de una realidad muy fuerte en mi vida. Y gracias a Dios, puedo decir que la experiencia de ser hijo de pastor o de misioneros, en mi caso, fue positiva. Mis padres se esforzaron mucho por cuidarnos, evidentemente cometieron errores como cualquier padre, pero a mí me ayudó mucho. Y para mí eso me llevó a tener como una naturalidad al acercarme a Dios y al ver a Dios. Escuchaba también ayer a Pablín, ¿no? Que de repente decía, no, pues un día no tenía comida y alguien tocaba la puerta y Dios proveía, ¿no? Pues para mí esa era la realidad de mi familia, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente alguna vez que mis padres dijeron, este año para Navidad no hay dinero para regalos, pero ponte a orar. Y literalmente llegaron los regalos, tío. Entonces, cosillas así. Eso me hizo creer en un Dios real. Ahora, entablar una relación profunda, yo diría que a los 15 años tengo un problema en mis rodillas. En mis dos rodillas, la rótula se desencaja. Entonces yo me caigo y duele bastante, es bastante desagradable. Entonces... ¿Puedes pasar andando simplemente? Sí, literal. Entonces, esto en mi adolescencia, época complicada, no me ayudó nada. No me ayudó nada. Y sobre todo, me llevó como a esta pequeña crisis de decir, bueno, yo creo en un Dios. No solo creo en un Dios, sé que este Dios es real, me han dicho que este Dios ama, me han dicho que este Dios sana. Sin embargo, en mi vida yo no puedo experimentar su amor a través de que me haya hecho bien y tampoco experimento una sanidad. Entonces son dos ideas que me hablan de Dios que chocan con mi vivencia. Y eso me llevó a no dejar de creer en Dios porque yo había visto lo suficiente como para saber que era cierto, pero sí a enfadarme con Dios. Entonces a los 15 años toqué fondo, dije, bueno, creo que voy a terminar con mi vida, estuve a punto de hacerlo, pero no lo hice. No lo hice porque tenía de verdad esa convicción de que Dios era real y que no tenía sentido lo que estaba haciendo. Me estaba peleando yo solo. Dios era Dios, yo enfadado o no. Y a Dios no le puedes torcer el brazo, ¿sabes? Así que ahí
tuve como un pequeño momento de decir, venga, Aarón, vamos a intentar, en vez de estar enfadado con Dios, arreglarlo con Dios y ver qué es lo que Dios hace. Entonces ahí empecé a enamorarme de Dios, ahí sentí un amor profundo, que la verdad me cambió porque Dios me puso esta convicción de que cada vez que yo estaba enfadado con Él, de que yo estaba así llorando, enrabietado con Dios, Él estaba en verdad a mi lado, abrazándome, porque eso es lo que hace un buen padre. Entonces esa convicción a mí me marcó, me cambió, y yo diría que, que a partir de ahí ya no solamente conocí a Dios como creador, sino también a Dios como padre. Y ahí fue cuando yo dije, este es mi Dios. Qué guay, qué guay. Bueno, después te conozco algo, ¿no? Y sé que estudiaste teología. ¿Cómo fue ese proceso que te empezaste a, no solamente a soy cristiano, sino soy cristiano, pero quiero profundizar más y quiero conocer un poco más a Dios? Te encanta la teología, ¿no? Por lo que has comentado, ¿cómo fue ese proceso? Pues fue un proceso complicado, porque mis padres, los dos estudiaron teología. Ok. Y a mí toda la vida los teólogos me han dado mucha rabia. Y yo lo sé que los teólogos somos gente pesada, en el sentido de que el otro día lo hablaba con un amigo, pero parece que los teólogos siempre van y señalan las cosas y dicen esto está mal. Y entonces como que se les tiene como ese amor-odio a los teólogos, y yo cuando era más jovencito lo tenía, ¿no? Veía como mucha prepotencia en tener razón o tener la verdad con ciertas ideas, y era algo que no me agradaba para nada. Y de hecho, esto lo he contado en algún sitio, pero yo una vez le dije a mi madre, jamás voy a estudiar teología, jamás. Wow. Y en el proceso de empezar a servir a Dios, siempre bueno, a partir de los 15 años tuve clarísimo que quería dedicar mi vida a Dios. Qué guay. Empecé a predicar, empecé a prepararme, a mí me encanta la enseñanza, es una de mis pasiones. Y en ese proceso me di cuenta de que la verdad flaqueaba mucho en mis enseñanzas, flaqueaba mucho en yo intentar profundizar. Cuando uno intenta profundizar se da cuenta de que o bebes de alguien o tienes que estudiar. Y beber de alguien no está mal, es parte del proceso, pero en mi caso yo no quería repetir ideas, yo quería llegar y tener la capacidad de encontrar esas pequeñas joyas, ¿no? Entonces, toda mi vida y algunos líderes y pastores también me animaron a, Aarón, haz el esfuerzo de estudiar, y lo hice. Y no solamente creo que fue una buena decisión, sino que encontré una de mis pasiones, que es la teología. No soy un gran teólogo, pero me encanta la teología. Me encanta... Hay dos cosas que me encantan de la teología. Y uno es la puesta en práctica, y es cómo hacemos iglesia. Al final, cuando hacemos teología y lo ponemos en práctica, de alguna forma eso lo llamamos iglesia. Y me encanta poder traer sanidad a través de la teología, porque creo que muchas veces en la iglesia hacemos las cosas con mucha pasión, pero eso no significa que hagamos las cosas bien. Y creo que hemos hecho daño, yo he hecho daño y me han hecho daño, a veces con ideas que parecían buenas, pero que no tenían fundamento, ni representan a Jesús, ni a Dios, ni a la Biblia, ni al cristianismo. Entonces, ahora que profundizas y estudias, dices, pues a lo mejor ese no era el camino. Y mira, hay un camino que es alternativo, que no solamente es mejor, sino que sana, restaura, trae paz a la gente. Entonces eso es lo que me encanta de la teología. Qué guay, qué guay. Y bueno, lo que dicen, ¿no? Muchas veces la iglesia tendemos a traer costumbres o tradiciones que quizás en su tiempo no estaba mal. Quizás Dios se los reveló a alguien en su tiempo y para ese momento funcionaba. Pero hemos seguido arrastrando eso y quizás en nuestros tiempos actuales quizás no funcionan, ¿no? Y tenemos que volver a la raíz, ¿no? Volver a la palabra y decir, bueno, esto que estamos haciendo en la iglesia realmente es donde Dios nos está guiando, realmente tiene fundamento de la Biblia, o es simplemente alguien que se le ocurrió y lo seguimos aquí arrastrando y poniéndonos unas exigencias a las personas que las personas no pueden dar porque no es natural, pero que tampoco la Biblia lo apoya, ¿no? Entonces qué guay, ¿no? Como hacer este ejercicio de, sin esa prepotencia, ¿no? Que tú dices, ¿no? Desde un punto de humildad, ¿no? Que haya personas como tú que les guste como analizar la Biblia y decir, bueno,
qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal Sí. dentro de la iglesia. Y de hecho me encanta que digas esto porque justo esto es uno como de los puntos que también más como me hace estar convencido de lo que hacemos y por qué lo hago. A veces se nos olvida que la iglesia tiene 2000 años. Ya. América se descubrió hace 500 años, Hmm. ¿vale? La mayoría de países como los entendemos tienen menos de 500 años y la iglesia tiene 2000 años. Wow. Entonces, está la típica frase. Quien no conoce su historia, ¿cómo es? Está destinado a repetirla, ¿no? Entonces, a veces yo, como pastor o como cristiano o como alguien que le gusta la teología, pienso, voy a ser súper creativo, voy a hacer esto, y pruebas, ¿no? Y cuando estudias un poquito de historia de la iglesia te das cuenta que todo Ya se ha está hecho, inventado. todo está inventado, y lo bueno es que podemos aprender de los aciertos y de los errores de muchísima gente, y no tenemos que inventar nada. Lo único que tenemos que hacer es trasladar. De hecho, eso es una idea que me gusta mucho de la iglesia. Somos puentes. Entonces, somos puentes y tenemos que tener un lenguaje para el mundo actual, pero tenemos una herencia de 2000 años de sabiduría que podemos tomar, que podemos no guardar como si esto fuese la Biblia, porque nosotros somos protestantes, la Biblia solo hay una. La historia no es la Biblia, pero de la historia aprendemos, la trasladamos y la aplicamos. Y un poco lo que tú decías, a esto yo lo llamo, esto es como yo lo llamo. Creo que en la iglesia tenemos historia de la iglesia y luego tenemos mitología de la iglesia. Wow. La historia de la iglesia son factos, son cosas reales que ocurrieron de las que podemos aprender. Luego tenemos una mitología que nos hemos inventado nosotros. Que, de nuevo, la iglesia tiene 2000 años, pero hay pequeñas tradiciones, pequeñas cosas que comenzaron hace, capaz, 100 años, 200 años, y pensamos que eso es ley. Y no es ley. Y de hecho, algo que intentamos hacer nosotros en nuestra iglesia es repensar mucho nuestra liturgia. La liturgia es la manera en la que hacemos el culto, la manera en la que nuestras tradiciones, nuestra forma de vivir, de expresar nuestra fe. Y hay muchas cosas que los evangélicos hacemos que es lo típico de evangélico. Bueno, a ver, está bien, pero hay tradiciones que nosotros hacemos que tienen 100 años. Pero ¿por qué no heredamos algo que llevan 2000 años haciéndose, que la historia ha demostrado que funciona? Entonces creo que eso debería llevar a la gente, o al menos a mí me lleva, a repensar de nuevo, ¿por qué lo hago? ¿Realmente tiene un impacto en la sociedad? ¿Realmente tiene un impacto bíblico, teológico? ¿Realmente me acerca a Cristo? Si después de responder todas estas preguntas crees que vas por buen camino, adelante. Sí, me encanta la diferencia que has hecho, ¿no?, entre mitología cristiana, ¿no?, ese nombre así un poco, pero que no deja de ser muchas veces liturgia, ¿no?, que es la forma en la que nosotros expresamos eso. Y antes estábamos hablando de cierta iglesia, ¿no?, que yo te decía, la liturgia es totalmente diferente a mí. Ahora, teológicamente, pues no están equivocados, simplemente la forma me puede gustar más, me puede gustar menos, ¿no? El problema es cuando hacemos de esa liturgia teología. Ahí sí tenemos un problema. Pero por otro lado, justamente ayer estaba hablando con una familia que quedé con ellos por la tarde y hablábamos, quizás aquí me meto en camisa de 11 varas, perdóname, si no quieres contestarme no me contestes, pero de el unicitarismo, ¿no?, que ha vuelto de nuevo, ¿no? Como, o sea, la Trinidad es como algo para mí como tan claro y tan básico, y ver que otra vez estamos, la iglesia, ¿no?, o cierta rama de la iglesia está volviendo a eso, que es como algo que ya se superó hace 400 años, ¿sabes? Que eso ya se luchó hace 400 años y creo que está claro, ¿no? Entonces, como, si no conocemos la historia, si no conocemos la evolución, porque yo creo que Dios sí se ha ido como revelando de forma progresiva a la iglesia y lo seguirá haciendo. Si ya eso es algo que hemos superado, ¿por qué no lo analizamos, ¿no? ¿A qué conclusión llegaron? Y evitaríamos muchos problemas, o no quiero decir engañar, ¿no?, pero o autoengañarnos bueno, que la Biblia no es fácil entenderla, ¿no? Y hay personas que ya han estudiado, que se han metido a fondo, teólogos que han dedicado su vida a una temática y han llegado a ciertas conclusiones. Entonces, qué bueno ese trabajo, ¿no?, que Dios lo puede utilizar para nuestra vida, ¿no? Entonces eso, como diferenciar la parte más mística de la historia
de la iglesia. Genial. A ver, quiero decir dos cosas con esto. Ujú. Am, Esta es mi opinión. No, 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 ya no, vale, no lo hemos no, hablado no, antes, no, simplemente. pero me encanta que salga este tema y una de las cosas que pienso es, la primera, el hecho de que, por ejemplo, el unicitarismo esté Ujú. volviendo simplemente es un reflejo de lo egoístas que somos como personas, en el sentido de nuevo, bueno, esto que voy a decir a lo mejor choca a Después, si alguno, quieres, pero cortamos. No te eh, preocupes. hay que tener mucho valor, ¿vale? Mucho valor Ujú. para decir, yo tengo una revelación nueva que en 2000 años a nadie se le había ocurrido. Ujú. En 2000 años, ¿cuántas miles de personas no habrá habido que amaban a Jesús con todo su corazón, que dedicaron su vida al estudio? Y tú llegas y dices, no, no, que yo lo he entendido mejor, que esto no es así. Entonces, de hecho, precisamente, esas herejías que van en contra de la Trinidad, pues es una de las primeras cosas que abordó el cristianismo. Y hay ya una apologética, o sea, ya hay una defensa que como cristianos tenemos, que sabemos demostrar la Trinidad, que sabemos que ese no es el camino. Entonces, mi primera idea es, eso habla del egoísmo que cometen los unicitarios, pero que también cometemos nosotros con otras En cosas. 100%, Porque 100%. vamos de sobrados y pensamos de nuevo que nosotros tenemos la revelación que a nadie se le había ocurrido antes. Ya. Pero la segunda cosa que quiero decir es, como iglesia, también creo que a veces hablar de estas cosas nos falta amor. Y no digo que sea tu caso, lo digo porque en YouTube y en Instagram veo muchas de estas cosas. Y creo que a veces no sabemos distinguir. Bueno, me voy a poner un poco friki. Si quieres lo Dale, cortas. pa'lante, dale pa'lante. Am, en teología, Ujú. cuando alguien entiende sus doctrinas, Mm. eso lo llamamos la ortodoxia, que eso es el camino Ujú. recto. Orto, no sé qué es, ¿vale? Pero en latín, pero ortodoxia es el camino recto. Vale. Entonces, luego está la heterodoxia, que es el camino desviado, Ujú. que no es lo mismo que una herejía. Ya. ¿A qué quiero ir con esto? Como cristianos tenemos que esforzarnos por ir en el camino más recto posible, tener claro las doctrinas. Jesús murió, Jesús era 100% hombre, 100% Dios, nació, murió, resucitó, o sea, hay muchísimas cosas, la Trinidad. Pero en algunas de estas cosas, todos nos equivocaremos porque somos personas, y ahí es donde yo me acuerdo de la oración de Jesús. Señor, te pido que sean uno. También me acuerdo de cuando Jesús está crucificado y le dice al ladrón de al lado que no sabía ni de doctrinas ni de nada, mañana estarás conmigo en el paraíso. En cambio nosotros, en el momento en el que alguien se desvía un poquito de lo que yo creo, esa persona es un hereje, y no solamente es un hereje, sino que es un representante de Satanás. Pues capaz, ¿no? Capaz estas personas aman a Jesús, están muy erradas en una idea, pero yo no soy nadie para decir que no son cristianos o que no son discípulos. Entonces, hablando como teológicamente, yo consideraría que la gran mayoría de cristianos somos cristianos ortodoxos en el sentido de que tenemos el camino recto. Hay cristianos heterodoxos, como los unicitarios, que aman a Jesús, que dan su vida por ser discípulos, están muy equivocados en cierta idea, pero ahí están, en el camino. Y luego están directamente los que en teología llamaríamos herejías, pero es que una herejía es ir en contra del cristianismo y de sus bases fundamentales. Y creo que ahí hay como una diferencia que hacemos. Pero el matiz que yo quiero decirte es, en la iglesia tratamos a la gente como herejes muchísimas veces, y a primera de cambio quemamos a las personas. Y creo que eso demuestra que no tenemos tan presente esta oración de Jesús de te pido que sean uno, como tú y yo somos uno. Y eso me parece súper importante, aprender a amarnos sobre todas las cosas. Mi padre una vez, mi padre se convirtió en una iglesia muy pente, con mucho fuego, ¿no? Con esa liturgia, esa forma. Y al poco tiempo visitó una iglesia de asambleas de hermanos. ¿Qué asambleas de hermanos? Hace 35, 40 años, himno 157, y lo cantaban, ¿no? Y mi padre venía de fuego, de puro fuego, ¿no? Entonces llegó a esa iglesia, era muy joven dentro del evangelio, ¿no? Entonces
Entonces, claro, por dentro estaba de, esta gente no tiene al Espíritu Santo, esta gente le falta, lo cuento porque él lo ha contado en otras ocasiones y sé que tengo libertad para contarlo. Esta gente le falta fuego, esta gente, Señor, pero es que ¿cómo permites que no sé qué, no sé cuándo? Y dice que escuchó la voz claramente, quizás no audible, pero sí esa convicción fuerte que escuchó Dios diciéndole, no toques a mis hijos. Ya. Entonces, ¿somos diferentes? Pues sí, y gloria a Dios por esas diferencias, ¿no? Porque quizás yo por mis formas no voy a poder llegar con mi forma de entender el Evangelio a muchas personas, pero esas personas quizás vas a llegar tú. Sí, totalmente. ¿Sabes? Entonces siempre que no sean herejías, qué bueno, ¿no? Esa diversidad dentro de la iglesia, dentro de esos parámetros, ¿no? De Jesús nació, resucitó, murió por nosotros y demás. Qué guay. Total. Y de hecho, así con lo que decías, me venía mucho a la mente de que la oración de Jesús es por unidad, no uniformidad. Y a veces nosotros queremos hacer todos a nuestra imagen y semejanza, pero no, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en Dios definitivamente hay mucha variedad. Y no soy yo quien tiene que poner juicio. 1 Corintios 12, ¿no? Me viene a la cabeza el cuerpo de Cristo. Hay una parte de lo que has comentado que me ha encantado, que has dicho, la iglesia es la teología hecha práctica. Sí. Cuéntame, ¿empezaste a pastorear hace poco? Un añito. ¿Cómo llevas ese proceso? Justo este domingo hacemos un año oficial. Ay, enhorabuena. Sí, gracias. ¿Mañana? Mañana. Repíteme la pregunta, porfa. Vale, has dicho que para ti la iglesia es la teología en la práctica. Cuéntame, ¿cómo llevas este añito pastoreando? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Eres hijo de pastor, ¿no? Sé que ya como hijo de pastor también sé que algo conoces, pero ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de la iglesia pastoreando? Bueno, pues justo como te decía antes, para mí ha sido muy positivo, pero no ha sido fácil. Como hijo de pastor y como alguien que estudia teología, de repente pensaba que lo iba a tener mucho más controlado, sabía de qué iba la cosa, resulta que no. Y trabajar con gente es difícil. Duele trabajar con gente. La gente a veces te hace daño y ellos no son conscientes. Y creo que a veces, bueno, toca poner la otra mejilla. A veces la gente no se da cuenta de que ponen la otra mejilla. Y no tienen que darse cuenta, porque esto el único que lo tiene que ver es Jesús. Pero duele y en muchos momentos te sientes solo. Y definitivamente yo sé que soy muy joven. Yo sé que al menos en España no hay tantas personas de mi edad que estén haciendo lo que yo estoy haciendo, y a veces también cuesta como ganarse el respeto, ¿no? Que malamente, a veces mal, busco mi identidad en estas cosas, ¿no? Y de nuevo, mi identidad me la da Jesús, y el único respeto que necesito es el de Jesús, que me lo ha dado porque Él me ha llamado a esto. Pero es fácil venirse abajo. Entonces la verdad es que ha sido duro, tanto para mí como para mi mujer. No es súper fácil, la verdad. Pero hay dos cosas que valen la pena para mí, sin duda. Y es, cuando vemos a gente acercarse un poquito más a Jesús, sabemos que vale la pena. Y también, voy a ser muy sincero, creo que es la época de mi vida en la que estoy creciendo más. Porque, bueno, se lo digo a la gente, no sé si me creerán o no, pero cada domingo al primero que predico es a mí. Y me pego unos guantazos buenos. Porque sí, tío. El cristianismo no debe ser solo teórico, hay que ponerlo en práctica. A veces nos cuesta tener presente esa parte de tenemos que ponerlo en práctica, pero el pastorado es una invitación a ponerlo en práctica de una manera muy intencional. Y creo que eso no significa que cada pastor ni que todos los pastores lo hagan. Y es más, voy a como decir una cosa, también en comenzar como pastor me he dado cuenta, y voy a matizar, yo no necesito orar, no necesito a Dios, no necesito al Espíritu Santo para ser pastor ni predicar muy bien.
por capacidad lo puedo hacer. Y eso da miedo, Ya. porque Hmm. si no necesitas a Dios, significa de que tienes como esa autosuficiencia, pero de que va a terminar mal. Y eso es algo que yo he descubierto y Wow. que de repente fue como, ok, cuidado porque esto lo puedes terminar haciendo por tus fuerzas y va a ir mal. Entonces, el descubrir, el entender esto, para mí ha sido como clave de, tío, el pastorado no solo es predicar, es vivirlo. Y como lo deje de vivir, sé que me voy a desviar, y me voy a desviar porque es súper fácil acomodarse, estar tranquilo y decir, no, yo puedo, porque tengo esa capacidad, porque además he estudiado teología, sé un poquito, ¿sabes? Y entonces es fácil perderse. Sí, la rueda va a seguir rodando. Sí, Porque ya está todo preparado para... Wow. Tío, pues muchas gracias por tu sinceridad. ¿Qué es lo que Dios te está hablando en tu vida últimamente? ¿Alguna enseñanza? Tú te has dicho, ¿no? Que tú eres mismo cuando predicas, ¿no? Yo creo que a mí que también me gusta predicar y predico en mi iglesia, al final lo que yo hago cuando preparo una predicación es ponerme un espejo, ¿no? Y ver lo que dice la Biblia y ahí me di cuenta que, que soy más deforme de lo que yo pensaba, ¿no? Y después como intentar transmitir esa palabra y decir, mira chicos, me he dado cuenta que esto y esto y esto y demás, o para bien o también para mal, ¿no? Que no tenemos por qué fijarnos en lo negativo. Pero sí es verdad que cuando uno predica, aunque puede ir rodando, sí hay cosas que aunque tú te lo predicas a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que últimamente Dios te ha hablado directamente a ti? Bueno, algo que predico mucho, o que he predicado últimamente, es acerca, bueno, se ha vuelto como un tema común en mis predicaciones porque es algo que Dios me está hablando. Es mucho acerca de la espiritualidad, de tener una espiritualidad más sana. Y creo que a veces en el mundillo evangélico nos cuesta tener una espiritualidad sana. Bebemos muchísimo de la espiritualidad de otros, de la espiritualidad de mi pastor, de mi predicador o del podcast favorito. Nos alimentamos mucho de eso. A veces estoy diciendo ideas, que no necesariamente esto es para todos, ¿vale? Pero no sabemos orar, no sabemos estar en silencio. Muchas veces nuestra espiritualidad es emocionalismo, es alabanzas súper poderosas o música muy, muy mística. Y algo que estudiando la historia de la iglesia para mí ha sido súper relevante es que el silencio siempre ha sido clave para encontrar a Dios. Y encontrar a Dios en ese susurro no es fácil, pero es esa parte del viaje, esa parte del camino es algo para mí que se está volviendo fundamental, ¿no? Entonces creo que Dios me está a mí hablando de tener una espiritualidad más sana, no tan una espiritualidad de McDonald's empaquetada, que son seguir 4 pasos y que eso te conecta súper profundo al Espíritu Santo. No, creo que la espiritualidad es un viaje lento, que de hecho lo leía el otro día en un libro. Todos crecemos, ¿no? Crecemos en estatura, crecemos en ejercicio, y crecer en espiritualidad es el crecimiento más lento que hay. Pues si es una cosa lento, es una cosa que tenemos que madurar y trabajar muy poquito a poco. Cada día un poquito más, cada día de nuevo. Encontrar cuál es la manera, ¿no? No solamente es alabanza, no solamente es silencio, no solamente es oración, también es Biblia. O sea, la espiritualidad son tantas cosas que si lo decimos de una manera como muy básica, ¿de qué está formada nuestra dieta? Si solamente comes una cosa, al final te vas a desnutrir porque te van a faltar nutrientes de otras cosas, ¿no? Vale, pues con la espiritualidad va ahí. Y creo que muchas veces, y esto es algo que yo creo que caía mucho, en que mi espiritualidad se nutriese de un par de cosas. Una alabanza poderosa y una oración larga, no sé. Pero la espiritualidad es mucho más que eso. Siguiendo la siguiente pregunta es la que le estoy haciendo a todo el mundo. ¿Cómo ves la iglesia en España? ¿En qué punto ves la iglesia en España? Bueno, primero voy a decirte que, aunque creo que conozco mucho de la iglesia en España,
yo no soy quien para decir nada. Pero si me aventurara a decir algo, diría que somos una iglesia que estamos en un punto muy sano en el sentido de poder empezar a crecer, desarrollar y ganarnos un lugar más visible en la sociedad, pero junto con esto creo que no lo vamos a saber llevar bien si como iglesia no aprendemos a amarnos ni a ser uno. En este momento de mi vida, bueno, voy a decir algo que a lo mejor ahí alguien se arranca las vestiduras, pero tengo el privilegio de ser amigo de puntos súper opuestos en el cristianismo. Wow. Y hablo en general, hablo de gente súper conservadora, mega conservadora, que gracias a Dios me quieren y yo los quiero, y gente súper liberal, de esos mega liberales, todos cristianos, que a lo mejor gente no se sentaría con ellos a la mesa. Más heterodoxos. Sí. Y tío, he descubierto que, o sea, estar con estas personas donde yo veo como polos opuestos me hace darme cuenta que seguramente yo soy un polo extremo en algo, no sé en qué, alguna vez espero que Dios me lo revele, pero necesito amarme, amar a los demás y crear puentes. Entonces, el hecho de que Dios me esté permitiendo como conocer diferentes lados de la balanza y tal, es algo que a mí me está llamando mucho la atención, pero que también siento que es un llamado de Dios de decir, toca construir puentes para mantenernos unidos. Porque una iglesia grande, relevante, que no esté unida, es una iglesia que está destinada al fracaso. Wow. Pues muchas gracias, tío. Voy a ir ya por las últimas preguntitas. Bueno, si te has visto ya la entrevista de Pablín, sabrás que la persona que entrevisté ayer, Ezequiel, me hizo una pregunta para ti y después quiero que me dejes una pregunta para la persona que voy a entrevistar mañana, no, el lunes, que es Esteban Muñoz, el presidente de Ferede, entonces pastor allí en Córdoba. Tengo una pregunta para Esteban ya. Ok, vale. Pues la pregunta que hizo ayer Ezequiel es, aunque creo que ya un poco lo has hablado, ¿no? Dentro de tu ministerio, ¿cuáles han sido los retos más grandes con los que te has encontrado? Aunque creo que antes ya más o menos lo has intuido, pero por si quieres matizar algo, esa fue la pregunta que me dejó ayer. Sí, a ver, bueno, primero la gente, siempre la gente es lo más bonito, pero también es lo más difícil y tal, pero por agregar algo más, y creo que a lo mejor me vas a entender bien. Vivimos en el momento en el que el pastor tiene que ser todo. El pastor tiene que ser un buen teólogo, un buen comunicador, tiene que ser bueno en redes sociales, consejero, psicólogo, consejero, incluso abogado y doctor. Sí, totalmente. Y creo que el ritmo de nuestra sociedad nos está llevando a ser como muy exigentes en el sentido de la iglesia. La iglesia tiene que estar haciendo 20.000 cosas y a veces el pastor parece que es el que tiene que llevar adelante todo eso, ¿no? Y esa fue una de las primeras cosas que me encontré, yo intentando abordarlo todo y de repente darme cuenta de qué estoy haciendo. Creo que estoy haciendo muchas cosas menos ser pastor. Y creo que soy consciente de esto, pero es una cosa que tengo que revisar cada poco tiempo. Cada poco tiempo tengo que mirar y decir, vale, me estoy aquí desviando e intentando ser algo que no es que esté mal, está muy bien, pero Dios me ha llamado a ser pastor. Y para mí el ser pastor es una persona que enseña, que cuida, que acompaña, no es ser muchas otras cosas más. Y eso ya ocupa mucho, ¿sabes? Pues genial, pues muchas gracias. ¿Y la pregunta para Esteban? La pregunta para Esteban, ya que Esteban es un hombre con mucha trayectoria. ¿Fue profesor tuyo? Fue profesor mío. Me encantaría preguntarle cuál es su recomendación para un pastor joven que está empezando y él que lleva muchos años. No solamente cuál es su recomendación, voy a tirarme a ver si no se incomoda. ¿Cuál es su recomendación
y de qué se arrepiente en el sentido de no haber hecho más o haber hecho menos. En el sentido de si pudiera volver atrás, pudiera volver a ser un pastor joven, ¿cuáles son esas pequeñas cositas que me recomendaría y que él cambiaría? Que dirían, "Buah, esto sería un top en mi vida si hubiera hecho un poquito más de esto o hubiera hecho un poquito menos de lo otro". Sí, ok, sí. pues genial. Y por último, voy a agarrar justamente el regalito que me has hecho hoy y quiero que me expliques el Evangelio Con un separador. con un separador. Bof, me lo has puesto difícil. Te lo he puesto muy difícil, pero bueno, A ver. lo he visto ahí y digo, pues mira, ya tengo el objeto. Bien. Creo que, al igual que un libro, ¿vale? Un libro cuenta una historia. Y todas nuestras vidas son historias. Y creo que en nuestras vidas siempre hay un momento donde tenemos que poner un separador, un punto y aparte, un punto de inflexión. Y creo que ese punto de inflexión, para ser un poquito apologético, diría que viene cuando nos planteamos la existencia de un Dios. El otro día lo estaba hablando con una persona que no es cristiana y hay que decirlo, la ciencia no puede demostrar la no existencia de un Dios, tampoco puede demostrarla, pero tanto la ciencia como la filosofía a veces nos llevan a llegar a este punto clave de, muy bien, hay muchas pruebas para decir que puede que sí exista un Dios. Y si este Dios es un Dios impersonal, una fuerza del universo, nada en nuestra vida cambia. Pero ¿y si este Dios es personal? ¿Y si este Dios realmente se hizo hombre y murió en una cruz por ti y por mí? Cambia la vida por completo. Entonces creo que yo animaría a todos a que haya un momento donde pongan un separador en esta historia, en este libro, en esta historia, y digan, aquí tengo que hacer un punto de aparte, tengo que plantearme esto. Y si de verdad Dios existe, y si de verdad ese Dios se llamaba Jesús, se llama Jesús, murió y resucitó por mí, ¿cómo cambia mi vida? Y cómo va a ser un punto de aparte a cómo se va a seguir contando el resto de mi historia. Me haría algo así. Genial, pues muy bien. Tío, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Espero que hayas estado cómodo en Claro la que sí, en el entrevista. coche está muy bien. Con el aire y todo. Pues nada, y al resto nos vemos mañana. Que Dios bendiga.